Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando repetitivamente y es explicar un poquito qué es eso del fuero sindical, es decir, en qué consiste, quiénes son los que tienen fuero sindical, cuáles son las condiciones para tenerlo, durante qué tiempo se tiene, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que decirlo claramente. Este concepto del fuero sindical es una figura propia del derecho laboral colectivo, es decir, es una figura propia, sí, de las personas que se encuentran vinculadas o relacionadas con sindicatos. Es decir, es un tema que deben conocer no solamente los trabajadores que se encuentran sindicalizados, sino también las empresas en las cuales hay una organización sindical. Entonces, la primera pregunta que debemos responder es: ¿y cuál es el concepto del fuero sindical? Aquí tenemos que acudir al artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que el fuero sindical es una garantía para ciertos trabajadores. Es decir, es una garantía, pero no para todos los trabajadores, para algunos. Y que consiste en que esas personas que tienen fuero sindical no pueden ser despedidas, no pueden ser trasladadas, ni pueden ser desmejoradas, a menos que se den dos condiciones. Una justa causa, y la otra, una calificación de esa justa causa por el juez del trabajo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si una persona tiene fuero sindical y quiere ser despedida por el empleador, pues no puede ser despedida de manera unilateral con el pago de una indemnización. Se requiere es que el empleador le diga al juez que hay una justa causa y que el juez autorice el despido. Igual sucede con un traslado o una desmejora en los derechos laborales. Pero ojo con esto, porque es muy importante tener presente que la Corte Constitucional ha dicho cuáles son las funciones de este fuero sindical. Primero, pues es una garantía propia, como lo decía, de la libertad sindical. En segundo lugar, es una protección sobre todo para los líderes sindicales, que a veces pueden ser personas perseguidas por su actividad sindical, o también una protección para aquellas personas que se animan o deciden formar un sindicato y que los despiden por la creación del mismo. Pero ojo con esto, que también es muy importante. La garantía del fuero sindical no quiere decir que una persona puede ser despedida nunca, que su contrato no puede ser desmejorado y que no pueda ser trasladada. No, eso es posible. Lo que pasa es que deben darles unas garantías, que son la justa causa y la calificación previa de juez del trabajo. En términos prácticos, ¿qué quiere decir esto? Si una empresa se encuentra con que hay una justa causa para despedir a un trabajador con fuero sindical, pues no solamente puede hacerle el trámite que normalmente le hace cualquier trabajador, unos descargos, un disciplinario, y al final toma la decisión de despedirlo. Aquí tiene que hacer ese trámite, pero además de eso, ir donde el juez, que el juez diga, hay justa causa, y así autorizar ese despido. Pero ojo con esto, si de pronto esa persona que tiene fuero sindical es despedida, es trasladada o es desmejorada, y no han ido donde el juez para que eso pase, pues esa persona puede pedir sus garantías y acudir obviamente al juez del trabajo. Otro aspecto importante aquí es, ¿y cuáles son las clases o los tipos de fuero sindical? Entonces ahí también acudimos al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 406, y hay varias clases de fuero sindical. Uno, el de fundadores. Es decir, este es un fuero sindical que se aplica para aquellas personas que se animan o deciden constituir un sindicato. Entonces, los que fundan el sindicato tienen fuero sindical de fundadores y no pueden ser despedidos o los mejorados durante cierto tiempo. ¿Durante qué término? Crean el sindicato, que es la fundación. Después hay 5 días para ir a hacer el registro sindical en el Ministerio del Trabajo. Y una vez se hace el registro sindical en el Trabajo, cuentan hasta 2 meses más y hasta allá tendrán la garantía de fuero sindical. Otro tipo de fuero sindical es el de adherentes. Es decir, estos son trabajadores que no ingresan en la afiliación del sindicato, sino que ingresan con posterioridad a la fundación del sindicato, pero antes del registro sindical. Entonces, por ejemplo, el sindicato se crea en cierta fecha y después de 2, 3, hasta 5 días se va al Ministerio del Trabajo a hacer el registro. Pero las personas ingresan en ese interregno, es decir, entre que se creó el sindicato y antes del registro. Entonces, ese que se dio al sindicato antes de su sindical tiene fuero sindical desde que se dio al sindicato
contamos el derecho sindical y hasta 2 meses más. Otro fuero sindical también es el de directivos. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta los sindicatos, sus juntas directivas, las subdirectivas, sus juntas directivas, las federaciones, las confederaciones, sus juntas directivas, sus subdirectivas, y todos ellos tendrán fuero sindical, 5 principales y 5 suplentes. Y cuando hablamos de los comités seccionales, hablamos de un principal y un suplente. Y estos directivos tienen fuero sindical durante el periodo para el cual han sido elegidos y hasta 6 meses más. Pues, por ejemplo, los eligen por 2 años, tienen fuero sindical durante los 2 años y 6 meses más. Otro también fuero sindical importante es el de la Comisión Estatutaria de Reclamos. Si yo hago parte de la Comisión de Reclamos, tengo también fuero sindical. ¿Durante qué tiempo? Durante el mismo periodo de la Junta Directiva y hasta 6 meses más. Y hay un fuero sindical que se denomina el fuero sindical convencional, que no está en la ley, sino que dependerá de lo que diga la convención colectiva. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos que según la ley, en un sindicato hay una junta directiva, tendrán fuero sindical, 5 principales y 5 suplentes, eso es de la ley, pero puede pasar que la convención colectiva, es decir, ese acuerdo entre el sindicato y la empresa diga que en esa empresa tendrán fuero sindical 8 principales y 8 suplentes. ¿Pero por qué? No porque lo diga la ley, sino porque la parte lo acordaron. O, por ejemplo, hay comisiones que no tienen fuero sindical en la ley, pero esas comisiones, vía convención colectiva, pueden adquirir este fuero sindical convencional. Entonces, miren, ese fuero sindical es una garantía para unos trabajadores durante cierto tiempo y durante ciertas condiciones. Y la pregunta final es, venga, pero todos los trabajadores que fundan un sindicato, o que se adhieren a un sindicato, o que son directivos del sindicato, ¿sí tienen este beneficio del fuero sindical? Pues vamos a establecerlo concretamente teniendo en cuenta los tipos de contratación. Entonces, por ejemplo, si un trabajador tiene un contrato de trabajo a término indefinido, está claro que tiene fuero sindical sin ningún tipo de limitaciones. Segundo punto, una persona no tiene un contrato a término indefinido, sino que es a término fijo o por obra o labor. Entonces, digamos que en ese punto, lo que ha dicho la jurisprudencia y la legislación es que en principio ellos no gozan de fuero sindical. Pero ojo con esto, ha habido decisiones que también han protegido a personas, ¿sí?, vinculadas a término fijo, ¿sí?, y les han protegido la garantía del fuero sindical. Entonces, por ejemplo, hay empresas que vinculan a la gente a contratos a 1 año. Le hacen a 1 año, lo terminan 1 año, lo terminan 1 año, lo terminan. Pero resulta que esa persona decide afiliarse al sindicato y está en la junta directiva del sindicato y lleva 15 años, año a año, renovándose los contratos. Pero como ven que está en la directiva del sindicato, ¿qué hace la empresa? No le renueva nuevamente el contrato de trabajo. En estos casos que ha hecho la jurisprudencia, que es una práctica violatoria de la letra sindical y debe ser protegida la garantía del fuero sindical. Tercer punto, dice, no, pero yo estoy vinculado por contrato de prestación de servicios. ¿Tengo o no tengo fuero sindical? La respuesta es sí, siempre y cuando sí se aplique en virtud de la primacía de la realidad que esa persona no es de verdad un contratista, sino que lo que es un trabajador. Cuarta pregunta, venga, yo cumplo mis funciones o presto mis servicios es bajo la figura del contrato sindical. ¿Tengo o no tengo fuero sindical? La respuesta es claro que sí. Tiene también la garantía del fuero sindical. ¿Soy empleado público? ¿Tengo fuero sindical? La respuesta es sí. ¿Soy trabajador oficial? La respuesta es sí. También gozan del fuero sindical. Entonces, miren que quisimos hacer este video para compartir con ustedes este tema que tiene mucho que ver con la estabilidad laboral reforzada y que tiene que tener la mirada de las dos partes, tanto los trabajadores como de las empresas. De los trabajadores para saber que si gozan del fuero sindical no podrán ser despedidos, no podrán ser tratados ni desmejorados, a menos que haya una justa causa y esa calificación por el juez. Si los despiden, por ejemplo, sin ir donde el juez y sin la justa causa, podrán acudir a la justicia para que su derecho lo proteja. Segundo, es un empleador y el empleador sabe que esa persona tiene fuero sindical, cometió una justa causa. Pues no es que no lo pueda despedir, lo que tiene que hacer es ir donde el juez para que el juez autorice ese respectivo despido. Y finalmente, para concluirlo,
si ustedes recuerdan y analizan, debemos tener presente que esta es una figura propia de todas las figuras y modalidades de contratación laboral. Muchas gracias a todos y a todas. Seguimos agradeciendo que se sigan suscribiendo a nuestro canal y que nos sigan haciendo con preguntas que son insumo para hacer estos videos.